¿Qué tanto conoces sobre la agrimensura? ¿Sabías que es una de las profesiones que ha ayudado más al cambio sociopolítico y económico de todo el mundo? No solamente ha definido las fronteras en tierra, también ha ayudado a trazar las cartas de ruta marítimas de prácticamente el mundo entero. Y no solamente eso, es que también nos ha ayudado a trascender más allá de lo que es este planeta. La agrimensura, desde los egipcios hasta nuestra actualidad, ha tenido una importancia inmesurable de lo que es poder determinar el valor económico de lo que cuesta el territorio. Y no solamente eso, es que le ha cambiado la vida a la República Dominicana como no te lo imaginas. Aquí en este video te vamos a hablar desde los orígenes de la agrimensura hasta entender cómo la agrimensura como carrera y profesión ha cambiado de manera consistente la forma en que vemos la economía en la República Dominicana. Además de esto, te voy a hablar sobre un hecho histórico que muy poca gente conoce, una pequeña guerra fría que hubo entre República Dominicana y Cuba, que fue la responsable de poner a República Dominicana en el punto más alto de las Antillas. Por último, vamos a ver una de las demostraciones más interesantes que nos hicieron aquí en República Dominicana a través de la empresa G-Trimble RD, quienes nos han mostrado el uso de los equipos de la serie Trimble X, que son los más avanzados ahora mismo en el mundo y que tenemos aquí en República Dominicana para hacer levantamientos de todo tipo. Vamos a ver no solamente cómo estos equipos ayudan a hacer levantamientos de agrimensura, sino también hacer estudios geológicos, estudios arqueológicos, estudios de ingeniería forense y además de esto también cómo pueden ayudarnos a prevenir a través del uso de estas tecnologías tan importantes para el desarrollo de la economía de un país. Te invitamos a ver este video y que veas nuestro contenido. No dejes de seguirnos, compartir y dar like a nuestros videos, además también de usar las super gracias para ayudarnos a seguir creciendo como comunidad. Y entremos ahora a ver el contenido que te traemos en esta entrega. Analízate esto. Desde la prehistoria, el hombre ha estado interesado en conocer todo lo relacionado con la medición de la Tierra. Una de estas características importantes es que conocer las distancias, el espacio físico y todo el entorno que le rodeaba al ser humano era fundamental para su supervivencia. Aunque no contara con las herramientas apropiadas, pero sí tenía el instinto de entender de que al conocer estas medidas, ese emplazamiento con el que disponía, y la cantidad de recursos que dentro de ese espacio ocupaba, garantizaba de alguna manera u otra poder tener una supervivencia un poco mayor con respecto a quienes no conocían su entorno. Una muestra de esto durante la prehistoria es la presencia de los monumentos megalíticos, específicamente la del menhir. El menhir es una piedra que se coloca de manera vertical y que se va trazando en caminos largos, para poder servir esto como referencias, no solamente como punto de coordenadas específicas que ayudaban al ser humano que salía de cacería y que podía perderse en el camino, se recorría grandes distancias buscando su alimento. Estos hitos representaban una línea de secuencia que podían seguir con camino de vuelta, lo que permitía esto entonces también referenciar de alguna manera u otra cómo llegar a la aldea luego de recorrer grandes distancias. Aunque se colocaban no con especificaciones muy estrictas de medidas claras, porque no se tenía ninguna referencia, ningún patrón tampoco que sirviera como medición para poder colocar uno con respecto al otro. Pero la idea de que cada posición del menhir entre uno y otro daban una idea bien clara de las distancias que se podían recorrer y cómo retornar de nuevo luego de jornadas extremadamente largas, inclusive cuando se haya pasado de un día hacia otro. Ya en la Edad Antigua, en los inicios de los albures de la civilización egipcia, aparecen unos sistemas de medición longitudinal que permiten medir la Tierra. Estos sistemas surgieron porque
Durante la ocupación de las primeras tribus que llegaron al territorio de lo que hoy es Egipto, estas dependían de la tierra para poder subsistir. A una familia se le asignaba un espacio de tierra para poder sembrarla, obtener ganadería y ahí entonces poder producir los alimentos suficientes tanto para la familia como lo que servía para tributo que debía ser entregado al imperio. Cada año, con la crecida del río Nilo, se perdían los bordes de los terrenos entre los vecinos y siempre aparecía un vecino que era más vivo que otro, que intentaba quitarle terreno al otro vecino para poder aprovechar mejor así los recursos de la tierra. Esto garantizaba que ese vecino pudiera tener mayores probabilidades de sobrevivir durante la etapa en donde no se podía sembrar por la presencia de la crecida del río, pero también que no se pudiera perder ese espacio de tierra, lo que provocó que la lucha entre los vecinos por definir cuál era su espacio real que correspondía para esa asignación de terreno, entonces se midiera con estándares establecidos. Estos primeros sistemas de medida que se utilizaron se consideran como sistemas de medida antropométricos, es decir, que utilizaban las partes del cuerpo humano como referencia de medición para poder tener un control más establecido de lo que eran estos parámetros, permitiendo con esto que se desarrollaran los primeros sistemas de medición que se conocen, que fueron el codo, el dedo, la palma y en muchas ocasiones se utilizaba también la vara, que era un derivado de la medida del codo multiplicado por 10 veces. Esto permitía que se pudiera tener un control más seguro de aquellas medidas que se registraban como los datos parcelarios. Precisamente de aquí viene la palabra parcela, porque era una parcialización de estas medidas. Y el registro de las mediciones de esa parcela fue lo que dio como origen a la agrimensura. Etimológicamente esta palabra lo que significa agri, tierra, y mensura de medición. En pocas palabras, la agrimensura es el arte de medir la tierra. Desde aquí podemos ver cómo la agrimensura empezó a cambiar la manera y la perspectiva en la que las personas de la época estaban viendo la importancia de poder tener un control real de la medición del terreno. Tanto así que una de las costumbres que se quedó hasta muchos años durante las principales dinastías egipcias fue el uso del cetro, que era representativo sobre todo de los reyes. Era un artefacto que se utilizaba por lo general como un elemento decorativo y que tenía específicamente las medidas de un codo, siendo esto la medida estándar fundamental que se podía portar, una especie como de cinta métrica que requería específicamente los datos de cómo estaba dividido precisamente estas unidades antropomórficamente definidas, lo que permitía que en cualquier momento que una persona que andara con su cetro quisiera rectificar alguna medida, esto servía como una referencia. Pero asimismo, con el surgimiento de la agrimensura también aparecerían otras disciplinas que servirían como ejercicio para los cálculos de medición, lo que fue la geometría, ya que estaban dadas las medidas que delimitaban el terreno y se podía calcular también cuál era el potencial de producción que éste podía tener si se conocía en este sentido, cuya etimología, que proviene del griego antiguo, realmente significa medición de la tierra también, pero con una ligera diferencia. En este caso eran las mediciones que se hacían de manera teórica a partir de las formas geométricas que se producían cuando se delimitaba un terreno. Ya desde este punto podemos notar la importancia que tiene la agrimensura para la humanidad, pero no se quedaba aquí en la tierra nada más, sino que también tuvo una importancia relevante en lo que tiene que ver con la navegación. La cartografía, que surge precisamente como una estrategia de utilizar el mismo concepto de medición de la tierra, pero aplicada a la navegación, haciendo con esto que se pudieran desarrollar las primeras cartas de ruta marítima que fueron fundamental para el comercio internacional, lo que definiría la navegación como una de las estrategias de desarrollo comercial desde la antigüedad y que todavía en nuestros días se mantiene. Pero la cartografía surgiría con un defecto, y es que como los primeros navegantes que se aventuraron a conocer el mar pensaban que la tierra era plana, las mediciones que se hacían en línea recta, lo que provocaba que se desarrollara el famoso error de la geometría esférica. Un proceso del cálculo de la geometría un poco más avanzado y más complejo que no se entendió hasta muchos años después de que la geometría esférica y la trigonometría tuvieran una relevancia importante luego del descubrimiento de la redondez de la Tierra de Eratóstenes.
Como el cálculo de la geometría y la trigonometría esférica no eran algo muy habitual para la época y no se entendió hasta muchos años después, esto causó que se hiciera un proceso de la geometría y la trigonometría que era un error habitual en las cartas de ruta marítima que se desarrollaron a partir de estos cálculos cartográficos. ¿Cuál fue? El efecto de que cuando se movían en distancias muy largas, donde ya aparecía la curvatura, pero esta no era aparente, las distancias en línea recta no eran las mismas, lo que provocó que los navegantes, para poder tener puntos de referencia que le permitieran hacer rutas completas, sobre todo cuando habían cambio de dirección, requerían del fenómeno de la triangulación en los planos cartográficos. La triangulación fue la alternativa que encontraron los navegantes para el trazado de estas rutas marítimas. Consistía en ubicar en los mapas unos puntos específicos que todas las rutas coincidían allí, tanto el ángulo como la dirección del viento, así también como las distancias cortas que se medían, para evitar que el efecto de la redondez de la Tierra, que no se sabía calcular, causaran trastornos en las rutas, haciendo que los marineros se perdieran en el agua. Estas triangulaciones son visibles en casi todos los mapas que podemos encontrar, inclusive todavía en épocas más recientes, después del descubrimiento de América. Pero eran totalmente normal encontrar estos mapas triangulados desde antes del descubrimiento de América, lo que provocó que al conocer los efectos de la redondez de la Tierra y si aplicar la trigonometría esférica a estos cálculos de los planos, permitieron en los mapas de ruta marítima cambiar los sistemas de triangulación por los sistemas de coordenadas y de latitud en las rutas marítimas. De hecho, así es como se desmonta uno de los hechos principales que explican los terraplanistas con este concepto de que la Tierra es plana y que existen unos mapas que muestran esta planimetría de la Tierra, lo cual se contradice porque muchos de estos mapas ya vienen con el sistema de triangulación calculada. Y resulta que la triangulación no tiene ningún sentido si la Tierra fuera plana. Y estos mapas mostrados por los terraplanistas, como el mapa de Grissom, tienen la particularidad que ya tienen resuelta la parte de la trigonometría. La agrimensura también ha ayudado a desmontar estas pseudociencias como la de la Tierra plana, porque precisamente en el paso del tiempo, el conocimiento de cómo se maneja la geometría y la trigonometría esférica ha ayudado a desarrollar todo lo que son las rutas de navegación con un nivel de precisión importante. De hecho, hoy en día es imposible sin los datos de cartografía marítima entre grandes rutas marítimas cuando no se utiliza la técnica de triangulación y trigonometría esférica, algo que rompe completamente contra la lógica del terraplanismo, pero tenemos aquí toda la tecnología y las explicaciones para que lo entiendan mejor. La geometría esférica nace de la premisa de que la suma de los ángulos internos en un triángulo no necesariamente tiene que ser igual a 180 grados. Esto hace que a la hora de calcular distancias de cierta magnitud con respecto a la esfericidad de la Tierra, producen un error de cálculo si no se aplica la geometría esférica. Es decir, que cuando se miden las distancias desde un punto A hacia un punto B dentro de la misma línea de un triángulo, lo que se toma en cuenta es el ángulo y la proyección de esta línea. Pero cuando la comparamos con la geometría plana, estos ángulos siempre son mayores o menores que la suma de los ángulos internos de un triángulo de manera convencional. Esto hace que las hipotenusas de estos triángulos, cuando se miden de manera directa, siempre sean menores que la distancia que se están recorriendo. Esto fue lo que provocó que aquellos mapas que se hicieron antes de la aplicación de la triangulación esférica en los sistemas de georreferenciaciones internacionales dieran las distancias siempre menores a aquellas que los puntos de triangulación que ya se tenían establecidos. Esta es la razón de por qué esos mapas antiguos, cuando no se aplicaba la geometría esférica, tienen tanta diferencia incluso en el trazado cartográfico de tierra firme en comparación con los mapas actuales. Si nosotros vemos cómo se hacen estas comparaciones, nos damos cuenta que mientras los mapas se hacían en tierra, tenían una forma más o menos parecida a lo que nosotros vemos hoy en día. Sin embargo, cuando se aplicaba la triangulación, asumiendo que la Tierra era plana, estos mapas deformaban el territorio de forma tal que era imposible compararlos con la realidad de lo que se percibía en el momento, haciendo así que la triangulación de estos mapas siempre fuera errónea.
aunque permitía por lo menos que si se respetaban las distancias a los puntos de intersección de los vértices de estos triángulos, se pudieran lograr alcanzar las distancias que, aunque con su mayor diferencia, por lo menos podían orientar a los marineros a poder llegar a tierra firme. En años posteriores, cuando estos sistemas se llegan a corregir con el uso de la trigonometría esférica, entonces los mapas cambian de forma, se cambia la triangulación por el sistema de coordenadas y esto permite entonces que se puedan tener los mapas que conocemos hoy en día, donde hay una comparación relativamente coordinada entre lo que son las distancias marítimas con respecto a lo que son las formas de los territorios ya en tierra firme. Ya con estas correcciones hechas a partir de la trigonometría y la geometría esférica, entonces se consigue calcular perfectamente y con total precisión lo que son los puntos geográficos referenciados que permiten calcular las distancias entre las zonas de interés en cualquier trazado de ruta marítima. Inclusive se pueden disponer de puntos específicos geográficamente identificados y que son inamovibles, permitiendo con esto que solamente exista un punto por cada ubicación geográfica específica, lo que hoy conocemos como Sistema de Posicionamiento Global o GPS. Ya dejando a un lado el tema de las conspiraciones, que ya ha sido bastante desmentido, inclusive por este mismo canal, y que te invitamos a ver los videos que ya hacemos de este tipo de contenido, tenemos que retomar el hecho histórico de lo que implicó la agrimensura para el desarrollo de la humanidad. Uno de los puntos fundamentales que ayuda a entender mejor esto es que con el descubrimiento de América, la necesidad de poder tener medido el territorio era fundamental, no solamente para poder determinar las rutas comerciales que se trazaban en el mar, sino también que el conocer el territorio para poder calcular de manera eficiente qué tanto potencial económico se podía producir en estas nuevas tierras, sobre todo con el comercio de la caña de azúcar. Y es que la industria azucarera representó uno de los grandes fuertes de desarrollo económico que se alcanzó durante el descubrimiento y colonización de América, específicamente en la isla Hispaniola, donde se concentraron los principales ingenios azucareros que desarrollaron toda la economía que se dio en toda la región del Caribe. Esto permitió que con la agrimensura se pudieran inclusive calcular a partir del levantamiento geográfico de las zonas donde se encontraban estos ingenios y poder medir la cantidad de producción que se tenía a partir de los cálculos realizados, así poder hacer el compromiso económico de lo que se iba a exportar, adelantando así mucho lo que era el proceso del pago de la comercialización de este producto que para Europa fue tan importante. Esto hizo que en la Hispaniola los primeros procesos de levantamiento geográfico fueran esencialmente hechos por agrimensores que se trajeron desde Europa hacia la nueva isla para poder determinar así cuál era el potencial económico que se tenía, la capacidad del territorio y la comercialización de todos estos productos, no solamente en la Hispaniola, también con la isla de Cuba, con Jamaica y con Puerto Rico, ya que eran el centro geográfico de toda la comercialización de las rutas marítimas que conectaban directamente con Europa cuando salían desde América, en la masa continental específicamente. Y casi inmediato con la llegada de los primeros colonos, entonces se produce lo que es el levantamiento territorial para el desarrollo urbano de estos emplazamientos nuevos que aquellas familias españolas que vinieron a ocupar territorio en zona americana intentaban buscar una nueva vida, y era esencial poder garantizar que la ocupación en este nuevo territorio tenía las condiciones geográficas, de tamaño y también de producción para poder tener una solución eficiente a este intercambio que se hizo a nivel comercial con los colonos. Esta práctica y costumbre de realizar las mediciones de la tierra a partir de los cálculos que se hacían con la ocupación territorial fueron esenciales para mantener una economía que durante varios siglos fue esencial en ese desarrollo comercial y económico de América. Ahora bien, en República Dominicana, luego de la independencia, también se vio en la necesidad de definir el territorio por los temas de lo que fueron las independencias que se fueron dando en la medida en que España fue perdiendo territorio también.
El caso particular de República Dominicana, aunque se tardó un tiempo de poder definir cuál era su territorio en comparación con el territorio independizado por Haití, hizo que se empezaran a realizar los primeros trabajos de mensura catastral en el territorio dominicano a partir del año 1882, que fue cuando se inscribieron en la carrera de agrimensura los primeros profesionales de esta área en el Instituto Profesional, aquel entonces conocido luego más adelante como la Universidad de Santo Domingo, cuando fue declarada así en el año 1914. Estos primeros graduandos, que son de matrícula 1882 al 1902, fueron los primeros en ejercer la profesión de una de las carreras más antiguas de la humanidad, teniendo las primeras labores de esta nueva profesión en la República Dominicana aspectos importantes como el definir el catastro nacional, el registro catastral, así también como las mediciones de los espacios de cultivo de todo tipo de trabajo agrícola, para poder determinar cuál era la posibilidad de desarrollo económico a partir de la agricultura que se tenía en el país, tal cual como se hace hoy en día. Este nuevo sistema del establecimiento del registro como medio de tradición del dominio de los inmuebles ha tenido por objeto principal que el público pueda en cualquier momento saber quién es el dueño de dichos bienes. Esto fue lo que se conoció en un momento determinado como el sistema Torrens, uno de los sistemas más eficientes para la transparentación de la legalidad de la garantía del Estado de quién es propietario un inmueble, y que fue implementado en la República Dominicana por primera vez en el año 1920, durante la intervención norteamericana entre el año 1916 a 1924. A lo largo del tiempo y a pesar de todos los avances tecnológicos, la agrimensura no pasaba de ser un proceso completamente manual y analógico hasta que aparecieron dos inventos que no tienen nada que ver con la agrimensura, pero que lo cambiaron todo por completo. Estos dos inventos fueron la cámara fotográfica y el aeroplano, que aunque no vienen de la misma época, pero la fusión de estos dos inventos cambiaron completamente las metodologías y procedimientos para hacer levantamientos territoriales en un tiempo récord, dando origen así a lo que conocemos hoy como la fotogrametría aérea. Aunque la fotogrametría en sí, en su concepto, ya viene desde tiempos anteriores, pero nos vamos a concentrar con lo que es la fotogrametría aérea porque fue el primer paso en donde la agrimensura utilizaría equipos y sistemas de medición un poco más complejos y menos analógicos de lo que se conocían anteriormente, permitiendo con esto no solo que se pudieran hacer levantamientos territoriales en un tiempo récord, es que también se podía conseguir con esto poder tener toda la información necesaria de lo que existe en un territorio sin la necesidad de pisar este territorio, lo que permitiría que luego esta práctica de la fotogrametría también se pudieran utilizar en otros sistemas estratégicos de levantamientos territoriales, como por ejemplo en el medio de una guerra, poder tener toda la información necesaria para conocer la posición del enemigo en ese territorio. Esta práctica hizo también grandes aportes, no solamente a la misma aeronáutica, sino también a la misma fotografía, ya que para poder lograr fotogrametría de alta calidad y cuyos datos sean importantes y válidos completamente, era necesario tener una serie de informaciones y unas calibraciones de estos equipos de una manera muy precisa. Obviamente que aquí se conjugan también dos elementos importantes, que la fotogrametría aérea de gran altura permitía tener una mayor expansión del territorio que se quería medir, pero también había que tener un proceso del cálculo mucho más afinado de lo que se utilizaba anteriormente con los procesos tradicionales de la agrimensura. Y es que este proceso consistía en que al ser colocada una cámara fotográfica en la parte inferior de una avioneta o avión, en su proceso de vuelo iba haciendo fotografías sincronizadas con las distancias recorridas, lo que permitía poder hacer no solamente las fotografías del territorio en una zona determinada, sino que utilizando cálculos específicos del ángulo de posición de la cámara respecto a una posición perpendicular del suelo y de la posición terrestre, también se podían conseguir combinar lo que es la fotogrametría en términos de la geometría esférica
combinándolos con los cálculos de la geometría plana, lo que permitía también con esto que los cálculos aún fueran mucho más afinados, y teniendo un punto de referencia de altura o un BM, esto permitía también poder calcular las alturas de forma inmediata, haciendo más fácil que se pudieran conseguir los datos que permitieran dibujar los planos de altimetría de todo el terreno, sacar las curvas de nivel y hacer los planos topográficos con muchísima mayor precisión. Este mismo método es el que utiliza hoy en día el Google Earth para presentarnos todo el mapeo de un territorio completo como es el planeta Tierra, así también como se han hecho en otros espacios como en la Luna y en Marte. Con la aparición de la fotogrametría para el levantamiento territorial, la agrimensura dio entonces un cambio radical, porque pasaron de poder tener la información directamente del campo a poder hacer levantamientos territoriales de una manera mucho más efectiva en vuelos completos. Esto permitió no solamente que se pudiera tomar las medidas de un territorio en tierra firme, sino también que permitió poder hacer el desarrollo y levantamiento de las costas, hasta donde llegan los territorios en alta mar, a partir de los cálculos que se podían determinar en el vuelo aéreo y que permitían precisamente con los puntos de referencias que se dieran del territorio poder calcular esta distancia de manera mucho más efectiva, ampliando así también la capacidad de poder tener informaciones que eran trascendentales, por ejemplo, en tiempos de guerra, como ocurrió durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, donde los vuelos de los aviones norteamericanos fueron fundamentales para poder detectar la ubicación del enemigo, una estrategia que se usaría luego más adelante durante la Guerra del Golfo y hoy en día en la Guerra de Medio Oriente. Y viendo esto de una manera un poco más general, al agregarse la fotogrametría como una nueva técnica de levantamiento territorial, también la instrumentación que se utiliza en tierra, que en aquel entonces era muy analógica, empezó a tener una orientación un poco más hacia lo tecnológico que hacia lo rudimentario, permitiendo con esto que se utilizaran equipos más nuevos, mejorados y con mejores niveles de precisión para poder desarrollar así los levantamientos territoriales de manera más efectiva, que se lograra que lo que se medía en tierra también tuviera coherencia con lo que se medía desde el espacio. Y a pesar de todo el desarrollo alcanzado a partir de la legalidad del terreno, el derecho a la propiedad privada y la distribución de los bienes en el país, hubo un hecho importante que la agrimensura fue protagonista, del que muy pocas personas conocen porque fue un hecho que tuvo una forma de manejarse un poco discreta y con poca documentación que reafirme este hecho. Y fue una pequeña guerra fría entre los dictadores Rafael Leónidas Trujillo en la República Dominicana y Fulgencio Batista en Cuba. Una de las razones fundamentales que motivó a esta pequeña guerra fría entre Cuba y República Dominicana se debió al desfavor que tenía ya el mandatario Trujillo en el momento en que los norteamericanos desahuciaron completamente sus acciones como dictador. Y en una forma de buscar congraciarse con esto fue suficiente para que Trujillo, viendo la oportunidad de congraciarse con los gringos, pusiera a su disposición lo que sería una guerra mediática contra el comunismo en República Dominicana, y que obviamente esto tendría unas repercusiones importantes en Cuba, ya que esto provocó en su momento el rompimiento de las relaciones diplomáticas y comerciales entre Cuba y República Dominicana. Y simplemente este hecho fue el que se determinara en qué país se encontraba el punto más alto de las Antillas. El candidato propuesto por los cubanos para esta competencia fue el Pico Turquino, y del lado dominicano se propuso a un pico conocido como La Pelona en aquel entonces. En 1956 sería el año en que se llevaría a cabo esta pequeña guerra fría, en donde se buscaría determinar cuál era el punto más alto de todas las Antillas. Pero hubo un problema con el caso de lo que ocurría con los levantamientos que hacían los cubanos en aquel entonces, y fue que se pudo determinar que por la forma de medición que utilizaron, estos datos estaban alterados. No coincidían la manera en que se hacía el levantamiento con los resultados expresados en las cartas de ruta que habían llevado y los levantamientos altimétricos que se llevaban. Básicamente estos cálculos se hacían de manera manual. Se iba con una soga, una cinta, un nivel y dos estadias con los que se iban amarrando de estaca a estaca, colocando el hilo y entonces nivelando para poder medir desde el punto de desplante de la parte de la soga hacia donde estaba apoyada esa estadia. Esto permitía que se pudiera determinar cuál era la altura de diferencia entre el punto medido hacia el punto donde se iba.
El problema era que era muy difícil de medir aquellos espacios en donde se superaba la altura de un ser humano porque ya no era posible realizar la medición. Y los cálculos presentados por los cubanos tenían muchos errores de este tipo, donde en corta distancia las alturas que se medían sobrepasaban los 3 metros, lo cual era completamente ilógico porque estas medidas no podían superar la altura de un ser humano para ser medidos de manera eficiente. Aunque la República Dominicana tampoco tenía una instrumentación muy avanzada para hacer estos levantamientos. Sin embargo, las relaciones de número eran mucho más consistentes cuando eran revisadas por los pares. Esto hizo que esta lucha mediática tuviera sobre todo un receso cuando en 1959 Castro sube al poder, cambiando así totalmente el panorama desde el punto de vista del comunismo que se había instaurado en Cuba contra las relaciones internacionales que éste tenía y la debilidad de Trujillo ante las acusaciones que se habían hecho años anteriores contra él ante las Naciones Unidas por Rómulo Betancourt, lo que amplió todavía aún más esa batalla entre Cuba y República Dominicana, pero dejando esta Guerra Fría a un lado, ya que Trujillo debía de preocuparse por otras situaciones que eran más delicadas y dejó este ego a un lado porque a final de cuentas no le ofrecía ningún beneficio. Luego del ajusticiamiento de Rafael Leónidas Trujillo en el año 1961 y la llegada de los norteamericanos en una segunda invasión en 1965, el panorama de esta pequeña Guerra Fría pasó al olvido. Nadie le volvió a prestar atención hasta que ocurre algo que desataría de nuevo el interés por conocer cuáles son los puntos geográficos más altos de las Antillas. Ya con nueva tecnología y luego de un proceso de mejoras de todo lo que era la carrera de la agrimensura, se toma el interés de conocer de manera definitiva quién tenía esta ubicación en el Caribe. Aunque a pesar de todos los esfuerzos que se habían intentado hacer para poder conseguir los datos precisos de las mediciones del Pico Duarte en la República Dominicana, pasado el tiempo no se tenía una información concreta, aunque sí se sabía que posiblemente era en República Dominicana que teníamos ese lugar. Los datos en Cuba ya habían sido desmentidos completamente por los técnicos dominicanos y habían sido avalados por las investigaciones hechas por los norteamericanos de donde se encontraba ese famoso lugar que daría la ubicación del punto más alto en todas las Antillas. Y no fue sino hasta 1977 donde hubo una persona que sin haber tenido estudios y sin tener conocimiento de cómo se hacen los levantamientos geográficos, pero sí fue alguien que fue determinante para poder encontrar esa ruta que llevaría a la cima del lugar más alto de las Antillas. Aquí tenemos que hablar de Juan Canela. Juan Canela fue un campesino y agricultor muy humilde que nació en Los Tablones, una sección del Distrito Municipal de Banabao dentro del municipio de Jarabacoa, provincia de La Vega. Él fue el responsable de poder hacer el reconocimiento de toda esa zona geográfica que en sus momentos era muy inhóspita, pero como nació y se crió allí y muere en este mismo lugar también, se convirtió en la persona que mejor conocía todas las rutas posibles para poder llegar al Pico Duarte de manera segura. Fue la persona también responsable de trazar estas rutas ecoturísticas que hoy en día muchos que somos entusiastas de la visita al Pico Duarte hemos podido disfrutar a través de los años. Y gracias a este personaje fue que se logra no solamente la hazaña de poder medir el Pico Duarte de manera adecuada, es que también mostró cuáles eran los otros dos picos más altos que junto con el Pico Duarte constituyen los 3 puntos más altos de todas las Antillas. No solamente era el Pico Duarte, es que también estaba el Pico La Pelona y el Pico La Rusilla. Pero es que también se determina que el Valle de Lilis, que es el valle que une a estos 3 picos, es el valle más alto también en todo el territorio de las Antillas Mayores. Esta hazaña de Juan Canela hizo que su nombre se convierta en leyenda en toda la zona de Banabao, de todas las personas que van y disfrutan de lo que es subir al Pico Duarte y conocer así lo que es la ecología de la República Dominicana en su máximo esplendor. Muchas gracias, Juan Canela, por todo lo que has hecho por nosotros. Pero, ¿y qué ha pasado con la agrimensura en los últimos años? ¿Cómo ha evolucionado la forma en que levantamos el terreno para poder conseguir así la mayor información posible con el mayor nivel de exactitud? A pesar de los logros alcanzados en los últimos años,
realmente las mediciones que se hacían con equipos que eran muy rudimentarios tenían una dificultad, y es que necesitaban ser calibrados antes de empezar los procesos de medición. Pero también estos se podían descalibrar mientras se hacían estos trabajos de levantamiento, lo que producía unos errores considerables a la hora de poder llevar lo que se recolectaba en campo a oficina. Actualmente en la República Dominicana contamos con una de las tecnologías más avanzadas a nivel mundial para el levantamiento, escaneo 3D con uso de sistema láser para la obtención de la nube de puntos que se usan en estos levantamientos topográficos de muy alta precisión. Visitamos la empresa GIS Trimble RD, la cual es una dependencia de OLASA, una empresa que se dedica a trabajo de construcción y levantamiento de precisión en tecnologías avanzadas. Esa división de GIS Trimble RD es la que trae al país con exclusividad esos equipos de la Trimble que conocemos por programas como el SketchUp Pro y otras aplicaciones que se utilizan precisamente para lograr la obtención de esta malla de puntos que nos permite tener con alta precisión los levantamientos en un tiempo récord. Te vamos a mostrar lo que vimos en esa presentación y cómo se pueden aplicar hoy en día estas informaciones, no solamente al levantamiento y registro catastral como se hace en agrimensura a nivel general, sino también cómo se pueden lograr todavía aspectos muchísimos más importantes que van más allá del catastro básico fundamental. Ya vamos llegando a las oficinas de GIS Trimble RD, donde vamos a ver la demostración. Para que vayan teniendo más o menos una idea de qué trata lo que vamos a ver. El año pasado, en la Expoferia Santiago 2024, vimos lo que eran los equipos Trimble X7, que son la última tecnología que hay ahora para el levantamiento a través del sistema de malla de puntos, que es un modelo no invasivo, es un tipo no invasivo de levantamiento y que permite el poder hacer un levantamiento arquitectónico de cualquier edificación, terreno, de lo que se quiera, de una manera súper rápida, muy eficiente y de una manera impecable. O sea, el récord inclusive, que tú en 3 minutos puedes hacer un levantamiento 360 grados en un solo punto donde tú te pares con el equipo, es una gran ventaja. Nosotros vamos a explicar también cómo funcionan estos equipos, cuál es la tecnología que hay detrás de ellos para entender cómo trabajan. Una vez dentro de las instalaciones de GIS Trimble, procedieron a la presentación de los equipos con la sorpresa de que no iba a ser un solo técnico especialista en esta tecnología quien presentaría los avances tecnológicos de la marca Trimble en su serie X, sino que también habrían 2 personas más especialistas cada una de sus áreas que harían aportes importantes para conocer mejor estas tecnologías. Desde México llegaría el ingeniero Luis Marcano, especialista en el uso de los equipos Trimble. Desde Connecticut, el ingeniero Chad Lewis, especialista en la tecnología y desarrollo de software para estos equipos. Y desde Uruguay, la arquitecta Agustina Lemes, especialista en tecnologías aplicadas a la arquitectura, representante de la empresa KPN Meteor Beam. En el campo del modelado 3D, la supervisión de obras, la realidad aumentada y la realidad virtual para el desarrollo de proyectos en todos los sentidos. Nos mostraron la capacidad que tienen estos nuevos equipos de poder hacer levantamientos topográficos de manera precisa en un tiempo tan corto que parecen imposibles. Imagínate que algunos de estos equipos tienen la capacidad de que lo puedes montar en una camioneta y hacer todo un recorrido de 50 kilómetros en unos 20 minutos y obtener toda la información que se ve en la carretera de ida y vuelta con todos los detalles punto por punto con precisión milimétrica. Como así nos mostraron que también se pueden hacer empalmes entre los equipos porque se pueden utilizar los equipos en tierra, así también como enlazar los levantamientos de la nube de puntos con lo que se levanta con los drones, teniendo una sincronización entre esos equipos a través del sistema de conexión Wi-Fi. Y es que además de esto también se simplifica mucho la tarea en gabinete, es decir, todo aquel trabajo ya que se hace en el proceso de post levantamiento de los datos, donde ya te sientas en escritorio y puedes adecuar ese levantamiento a las necesidades que quieras. Por ejemplo, puedes hacer la separación utilizando la inteligencia artificial de todos aquellos elementos que no quieras que aparezcan en tu toma. Poder separar por capas todo aquello que sea la vegetación, las personas que caminan por la calle, las placas de los vehículos, eliminar los vehículos también, así también como la eliminación de cada una de estas capas para tener un levantamiento de puntos mucho más completo.
Esto permite ahorrar muchísimo tiempo porque estamos hablando de que con estos levantamientos no solamente te ahorras el tiempo que se tardaría hacerlo de manera manual, sino también que te garantiza la precisión de todos estos puntos tomados, permitiendo así tener soluciones que son impensables al día de hoy, pero que gracias a estos equipos lo podemos hacer de una manera súper eficiente. Una de estas pruebas fue, por ejemplo, poder hacer levantamientos de cañaverales en donde se puede sacar, utilizando la inteligencia artificial que trae de por sí las licencias de estos equipos, para poder separar todo aquello que sea la vegetación, que no sea caña de azúcar, poder eliminarla de la toma y quedarnos solamente con todo aquello que sea la caña de azúcar que va a pasar a producción para calcular la cantidad de azúcar que se puede tener en una cosecha a futuro. Esto permite no solamente que a nivel de la agricultura se puedan tener levantamientos que permitan calcular con anticipación cuáles son los costos netos de toda la inversión que se requerirá para hacer el proceso de trabajo de la producción de azucarera, esto permitiendo así también que se puedan anticipar ante los bancos las solicitudes de préstamo que permitan desarrollar con suficiente tiempo y antelación el proceso de desarrollo ya en la postproducción de la industria azucarera. Esto ha hecho un cambio importante porque con estas anticipaciones se pueden tener esos préstamos a tiempo antes de tener la cosecha lista, lo que permite la preparación y la recanalización luego de lo que serán los compromisos económicos que se tienen con esta nueva producción. Tenerlas anticipadas permite ahorrar muchísimo tiempo antes de que se hagan las ventas en sí, lo que permite tener un movimiento económico a nivel de mercado mucho más eficiente. Poder tener los levantamientos de zonas inaccesibles con un nivel de precisión prácticamente sin fallas, así también como poder hacer levantamientos de zonas muy amplias que permitan tener un nivel de trabajo mucho más eficiente a la hora de poder representar la realidad en el mundo digital. Poder utilizar también estos recursos para la supervisión de obra, pudiendo aplicar tanto los recorridos virtuales como la realidad aumentada, permitiendo con esto que se pueda tener una idea de cómo debe de quedar la edificación en función de lo que se está avanzando de trabajo, ya que se tiene la posibilidad no solamente de georreferenciar cada uno de los puntos en que se hacen los levantamientos, sino que también se pueden hacer simulaciones de esta realidad presentadas con un dispositivo básico como puede ser una tablet que te permita ver todo lo que se debía de hacer para desarrollar todo un proyecto arquitectónico en su proceso de construcción, desde el inicio hasta el final, y poder hacer las supervisiones correspondientes porque se pueden determinar de manera milimétrica si los trabajos que se están haciendo cumplen con los criterios básicos a partir de un levantamiento de alta precisión y un trabajo de gabinete que consiste en el modelado 3D de este mismo levantamiento, pero adecuándolo a las nuevas condiciones del diseño, permitiendo con esto que los proyectos no solamente sean posibles realizarlos tridimensionalmente en el mundo virtual, sino también que podamos verlo cómo se van ejecutando en la realidad y cómo comparar ambos procesos que sirvan como una referencia para el pago de lo que se hace en obra. Pero esta demostración no solamente se quedó en mostrarnos imágenes de cómo sería el trabajo de los levantamientos de alta precisión, es que también se hizo una prueba con uno de los equipos en donde en el salón en que estábamos se hizo un levantamiento en tiempo récord. Más o menos en unos 2 minutos y medio, teniendo el equipo en una resolución más o menos alta, se pudo conseguir todo un barrido de 360 grados en el salón en donde estábamos, con un alto nivel de detalle y que permitía con esto poder definir con claridad hasta dónde estos equipos son capaces de llegar. Imagínense que uno de estos equipos, teniéndolos disponibles para poder hacer ciertos tipos de trabajos que no son muy convencionales, como poder hacer un escaneo en una escena donde haya ocurrido algún accidente, alguna fatalidad, en donde se puedan hacer luego los estudios forenses sin la necesidad de tener que retrasar el proceso o de rescate o de levantamiento de los cuerpos o de la situación que se haya dado en el proceso, como ocurren por ejemplo en los accidentes de tránsito, como han ocurrido también en otros eventos que por la falta de estos equipos no se puede hacer un levantamiento completo y poder determinar las verdaderas causas a través de un estudio forense o patológico de lo que ha ocurrido. Imagínense también que con esto se pudieran hacer estudios arqueológicos sin la necesidad de hacer intrusión o invasión, lo que se conocen como estudios no invasivos que no afectan el entorno en donde estos estudios arqueológicos se hacen, manteniendo intactas
tanto las escenas en donde se encuentran los cuerpos que se están buscando, así también como la recopilación de datos que a simple vista posiblemente no se puedan ver y que luego pueden ser estudiadas de manera más minuciosa desde la computadora utilizando los programas más básicos que podemos encontrar. ¿Y cómo entonces la agrimensura ha cambiado a la República Dominicana? Resulta que tener toda esta tecnología disponible en nuestro territorio permite que se puedan hacer los trabajos de levantamientos topográficos, de supervisión de obra y de modelado con un nivel de precisión jamás visto, lo que permite con esto poder tener un mejor control y dominio de lo que se hace en el territorio nacional, permitiendo con esto también que se puedan ampliar hacia otras zonas lo que se hace con este trabajo de levantamientos. No solamente vemos que se pueden hacer los trabajos catastrales de manera mucho más precisa, es que también se puede tener un control de todo lo que es el proceso de construcción, de cómo van creciendo las ciudades, el histórico que permite guardarse para poder tener unas estadísticas mucho más amplias de lo que normalmente vemos que se puede tener. Podemos ver la ciudad de una manera distinta, ver cómo se desarrolla el campo, calcular y medir por los niveles de precisión que estos equipos permiten tener, cómo podemos ir desarrollando cada vez mejor nuestra economía. Sin duda alguna que la economía va a seguir cambiando también mientras la agrimensura siga creciendo en este desarrollo formal. Y como ya habíamos dicho antes, posiblemente podamos ver que no solamente la agrimensura se quede aquí, sino también que esto se puede aplicar en otros campos fuera de este planeta, como ya se está haciendo, y que posiblemente no solamente cambie la vida en la República Dominicana como lo ha venido haciendo la agrimensura, es que también va a ser importante para todo aquello que viene más allá de las fronteras de nuestro planeta. Sin duda que si no conocías esto sobre la agrimensura y cómo la República Dominicana ha cambiado en el paso de todos estos años, lo más seguro también que del país que vengas y de donde estés viendo este video, también tengas información importante que te convido a compartir aquí en la caja de comentarios. Pero tenemos que reconocer que esta tecnología no se para aquí, es que también hemos podido llevar esta tecnología a otras partes del sistema solar. Hoy en día los levantamientos que se han hecho para tener la superficie lunar mapeada, así también como Marte, han podido lograrse a través de esta tecnología aplicando este conocimiento de la misma forma como lo estamos haciendo aquí. Posiblemente dentro de unos cuantos años, en este mismo siglo seguramente, podremos tener la información muchísimo más detallada y al alcance aún cada vez más cerca de nosotros. Es verdad que muchos de estos equipos tienen un costo considerable para quienes no utilizan esto en su día a día, pero que sin duda alguna, con el paso del tiempo, esta tecnología, al llegar al alcance de todos, vamos a poder tener aún más claras las ideas de cómo funciona la agrimensura y su importancia a nivel mundial. Te invito a compartir, a dar like y suscribirte a nuestro canal. Usar las supergrasas como ya te dije y espero que estés ahí para nuestro próximo video. Como siempre te digo, analízate esto.